Iniciar, vamos a dar gracias. Padre, gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta clase, Señor, que tú nos permites, Padre Santo, poder compartir con cada uno, Señor, que se han conectado. Mira los hermanos, Señor, que faltan. Inquiétalos, Señor, trata con ellos para que puedan venir, Señor amado, a compartir de lo que tú nos has dado, Padre Santo. Podamos juntos, Señor amado, desglosar esta clase y aprender de lo que tú nos has enseñado. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos dirijas, Señor, clase, que tú tomes el dominio y el control, Padre Santo, y que esta clase sea para edificación de nuestras almas, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. La clase de hoy lleva por tema el pacto de Dios con Abraham. Dios todavía llama a las personas a una relación de pacto fiel con Él. O sea, aún hoy, más de 4000 años después de ese llamamiento de Abraham, que fue el llamamiento que definió el pacto, donde se inició el pacto de Dios con los hombres, vamos a decir así, después del gran diluvio, después de aquel pacto con Noé, que Dios no exterminaría más la tierra con agua. Entonces viene este momento de este pacto cuando Dios llama a Abraham. La introducción dice, Dios nos ha bendecido de mucha manera. Por eso, muchos dicen, soy bendecido o soy bendecida. Sin embargo, Génesis nos recuerda que la mejor bendición es tener una relación inquebrantable con Dios. Al comenzar esta unidad vamos a apreciar la mayor bendición de Dios. Su plan para redención de la humanidad es un plan sellado por su pacto, que comienza a tomar forma en Génesis 12. El primer subtema de esta clase es llamado por Dios, pacto institucional. Dios lo llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el texto clave, el versículo clave de esta clase. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso vamos a desglosarlo más adelante. Así que, amados hermanos, para comenzar, que alguien busque, por favor, que lea el versículo 2, el capítulo 12 de Génesis, del 1 al 5. Amén, hermano. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén.
Hermano, está muteado. Ok. Aquí vemos que Dios en su soberanía decide llamar a quien Él quiera. O sea, Dios llama, y en ese momento Dios llama a un hombre, y para a través de ese hombre, pues levantar una nación, y a través de esa nación, pues traer al mundo la palabra, traer al mundo su palabra a través del pueblo de Israel, y también traer el que sería el Mesías, el cual justificaría a todo el mundo, a través del cual él llamaría a todas las naciones. En el versículo 1, vemos cuando el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Una persona de la edad que tenía Abraham ya, que era una edad un poco avanzada, adulto, que había estado todo el tiempo rodeado de sus familiares, porque antes se usaba mucho, en esos tiempos, se usaba que la familia era un núcleo familiar. O sea, las personas se casaban, participaban del negocio familiar o del negocio de los padres, y siempre todos se quedaban, los hijos, los nietos, hacían como una especie de tribu, de familia. Eso todavía en el Medio Oriente, en algunos países árabes, todavía se usa, que la familia vive toda junta o toda alrededor y comparte intereses en común y comparte negocios. No es como ahora, que cuando una persona se casa, regularmente ya se va a vivir aparte con su pareja. En esos tiempos eran diferentes, pero Dios llama a este hombre en el versículo 1 del capítulo 12 y le dice que salga de la casa de sus padres, o sea, de la comodidad, de su área de confort. Pero la motivación y lo que Dios le promete a él, lo encontramos en el versículo 2, que dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendito. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos. En ti, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido, y Harán y en Harán, y salieron a ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Fíjense, hermano, una observación importante que podemos ver aquí en esta historia, y es que Abraham era un hombre que no le hacía falta nada. O sea, como diríamos en esos tiempos, Abraham era un hombre que estaba bendecido, que había conseguido, que había adquirido posesiones, que había adquirido bienes, que había adquirido esclavos. Y era una persona madura y una persona, vamos a decir, que realizada. Pero en ese momento Dios lo llama y él decide creerle a Dios. Él decide creer a Dios, y a pesar de todo lo que él materialmente tenía, pues Dios le hace una oferta que él no puede rechazar. Y dice Dios que lo bendecirá grandemente y que hará de él una nación numerosa. Entonces, Dios le promete a Abraham algo que hasta ese momento él no tenía, y era descendencia. Aunque Abraham tenía todo lo que tenía, todos los bienes que pudo adquirir, y lo que pudo heredar de su padre, del negocio familiar, donde estaba en su área de confort, pero a Abraham le faltaba lo más importante, que era la descendencia. Y en esos tiempos era muy importante para una persona tener descendiente, dejar descendiente, porque todavía en esas generaciones de Abraham, que eran los descendientes de Sem, hijo de Noé,
todavía estaba el mandato vivo que le fue dado a los hombres de fructificar, de poblar la tierra. Entonces, para una persona era un oprobio, era una desgracia, era una desdicha el no tener descendencia, el no levantar descendencia, porque eso también significaba que cuando él muera, también su nombre iba a desaparecer porque no tenía descendencia. Si vemos la conversación de Jesús con la mujer samaritana, Jesús 4000 años después, le dice, a Abraham tenemos por padre. Pero ¿qué hubiese pasado? Porque esta gente era también descendientes de Ismael. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese tenido descendencia? Su nombre automáticamente desaparecía en ese momento y no quedaba, o sea, Abraham jamás sería mencionado, jamás sería recordado. Entonces, el afán de muchas de las personas de esas generaciones era prolongar su descendencia. Pero Dios también le exige, a cambio de esa promesa, a Abraham dejarlo todo. Dios lo anima, Dios anima a lo suyo con sus promesas. Esto lo encontramos en el versículo de 3, dice, haré de ti una nación grande. Dios lo anima, le dice, mira, yo te prometo esto, así como Dios nos ha prometido a nosotros, salvación y vida eterna. O sea, sin importar en las condiciones que usted esté, si usted está cómodo, humanamente hablando, tiene su familia, tiene hijos, tiene descendencia, Dios te dice, pues, mira, lo que trasciende más allá de esta vida, que es la salvación, es la promesa que yo tengo para ti. Y en esto, o sea, esta es la motivación del llamado del Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. El pacto de Dios con Abraham nos enseña en Génesis 15, 1 al 21, que Dios fortalece nuestra fe con su promesa. Que alguien lea Génesis 15, versículo 1 al 5. Amén, hermano. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, en lo que estábamos diciendo, de la importancia que era la descendencia para una persona en esos tiempos. Y Abraham lo primero que le dice a Dios, o sea, ¿qué me darás? O sea, tú no me has dado descendencia. Mira que ando sin hijo y me va a heredar un esclavo nacido en mi casa. Este es Damasceno, o sea, había una preocupación, había una preocupación de Abraham, pero Dios le promete a Abraham un hijo, le promete a Abraham un hijo, esa es la promesa que Dios le hace, y esto es un motivo más que suficiente para que Abraham diera el primer paso de salir de su área de confort. Que alguien lea, por favor, del versículo 6, del capítulo 15, verso 6 al verso 11.
Amén. Y Amén. creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Amén. Se te fue el audio, Roberto. Se le fue el audio, Roberto. Fue que terminó, hermano, de leer. Ah, ¿por qué te no? Ok. ¿No se escuchó cuando leí? Pero Roberto, ¿estás? Sí, se escuchó, hermano. Ah, ok. Ok. O sea, Dios manda a Abraham a que Abraham haga. Lo que pasa es que no sé por qué yo he tratado de subirlo aquí, pero el audio está bajito. Si Gladys me puede ayudar con eso. Dios garantiza a Abraham el cumplimiento de su promesa. Y Dios manda a Abraham a que haga un sacrificio. Pero cuando Abraham va a hacer este sacrificio, cuando Abraham va a hacer este sacrificio, hay un momento y de desesperación para Abraham, porque cae una gran oscuridad y entonces aves de rapiña, dígase buitre o águila, aves que viven de la carroña, pues querían arrebatar la carne del sacrificio que Dios tenía, que Abraham tenía para Dios. Pero vamos a ver entonces del verso 12 al verso 16 qué dice. Y del verso 12 al verso 16 y alguien más que busque del 17 al 21. Amén, hermano. Amén. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amén. 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 Aquí vemos yo realmente, aquí tengo una opinión muy personal sobre esta lectura y yo esto lo he estudiado varias veces tratando de comprenderlo y lo voy a compartir con ustedes a propósito de esta clase. Abraham, Dios lo puso a que esperara para hacer este sacrificio y Abraham tuvo temor y una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, cuando hablamos de temor hablamos de duda
y entonces eso trajo una consecuencia. Dios dijo que tenga por cierto, que su descendencia sería esclava 420 años en Egipto. Y entiendo yo que he analizado ese pasaje bíblico, que la descendencia de Abraham fue esclava como consecuencia de ese momento de angustia que vivió Abraham. ¿Alguien quiere comentar y compartir algo sobre ese texto? Hermano José, ¿puedes repetir lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo Abraham que causó que esa profecía que dijo el Señor ahí, por favor? Mira, yo tú leíste del verso 12. Del 12 al 10, era hasta el 16, leí hasta el 17. Sí, ok, mira, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, Abraham dudó en ese momento porque cayó el temor de una gran oscuridad. O sea, va a oscurecer, yo voy a estar solo aquí con este sacrificio sobre esta piedra, ¿no es verdad? Me imagino que estaba agotado Abraham defendiendo el sacrificio de las aves de rapiña. Entonces dice el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza. Y ese cumplimiento de esa palabra lo vemos más adelante. La descendencia de Abraham, los hijos de Jacob, entraron a Egipto y fueron esclavos y duraron 400 años allí, 420 años, de los cuales en su mayoría, después que murió José, fueron esclavos. Y vimos la manera en que salieron con gran riqueza y cómo Dios juzgó a Faraón y cómo Dios trajo para Faraón 10 plagas. O sea, que Egipto fue juzgado y la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Pero lo que desencadenó, o sea, este, el detonante, lo que hizo, la razón que motivó a Dios a que eso sucediera, fue la desesperación de Abraham, el miedo de Abraham y la duda de Abraham por el temor de una gran oscuridad, o sea, que cayera en la noche y de que el Señor no viniera. Entonces, ¿me entendiste ahora, Roberto? Amén, sí, entendí, gracias. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo sobre ese tema? Sí, yo quería hacer un comentario fundamentalmente justo cuando llega esa oscuridad y Abraham ve cómo realmente un fuego descendía y consumía, vamos a decir, los animales que él había puesto en sacrificio. O sea, en clases anteriores el pastor nos comentaba de que eso era un símbolo de aprobación del Señor, del pacto que estaba haciendo con Abraham. O sea, yo entiendo también que quizá Abraham dudaba porque el Señor le decía que iba a tener una gran descendencia, vamos a decir, y sin embargo él salió prácticamente solo, o sea, ya una persona envejeciente, su esposa envejeciente también, y tuvo que asirse, vamos a decir, de otra persona que no era su hijo, vamos a decir, para realmente intentar entender cómo el Señor iba a obrar en él ese milagro, ese pacto, cómo iba a cumplir ese pacto. Sin embargo, también se ve cómo Abraham, o sea, confiaba no en la circunstancia que él estaba viviendo en ese momento, sino realmente confiaba directamente en Dios. Era lo que quería comentar. Sí, sí, amén, amén. O sea, así es, hermano Joan. O sea, lo del temor de él por la oscuridad fue algo circunstancial. No fue que él, pero aparentemente no agradó a Dios. Aparentemente, alguien que lea, por favor, del versículo 17 al 21. Génesis
15. Amén. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos y los jebuseos. Amén. 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 Aquí vemos que los planes de Dios no cambian y que nada ni nadie puede trastornar los planes de Dios. Que Dios nos garantice el cumplimiento de sus promesas, aun cuando no estemos en esta vida, aun cuando los suyos pasen por un proceso. O sea, aún lo que Dios promete, lo que Dios ha prometido, aún cuando nosotros ya no estemos en esta vida, cuando no estemos en este mundo, pues esa promesa se ha de cumplir, como sucedió con Abraham, que Abraham conoció a Isaac, pero de acuerdo al relato bíblico, aparentemente él no conoció a Jacob ni conoció a Esaú, pero Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Vamos a pasar al segundo subtema. Se ordena la señal del pacto. Entonces vamos a ver Génesis, vamos a ver la confirmación del pacto de Dios a Abraham. Nos enseña en Génesis 15, 1 al 21, que hay que ser obediente, íntegro ante Dios, que Dios cambia la identidad. En el verso 2, Abraham padre enaltecido, Abraham padre de muchedumbre. La señal identifica el pacto con Dios. Enseña en Génesis 17 que la circuncisión externa identifica al varón israelita. Que alguien busque Génesis 9, verso 9 y verso 10, por favor. Y otra persona busque Génesis 17, verso 11 y verso 14. Verso 11 al 14. Génesis 9, 9 y 10 dice, he aquí que yo Génesis establezco, 9, no, Génesis 17, 9 y 10. ok. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Amén. Amén. Esta es la señal del pacto con Dios, del hombre, que será circuncidado todo. Yo creo que todos sabemos lo que era la circuncisión. Eso no hay que explicarlo. Y esa era la señal del pacto de Abraham, de Dios con Abraham. Vamos a ver en el versículo 11 al 14 que el que rechaza la circuncisión rechazaba el pacto. Amén. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón
y el varón circunciso, el que no hubiere circuncidado la Era carne hasta el 14, hermano. de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Amén. O sea, el que rechazaba la circuncisión, rechazaba a Dios. Esto era algo que tenían que hacerlo con todo varón de manera obligatoria. Y el que se rebelaba contra la circuncisión, se rebelaba contra Dios. Que la obligación del pueblo era, y más que la circuncisión, además la obligación del pueblo era andar en santidad. Vamos a ver a Levítico 44. ¿Puedes repetir, José? Levítico. Ok, Levítico 11:44. Dice así, lo voy a leer yo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y esto es un llamado complementario de Dios a la santidad, que no basta solamente con la circuncisión, sino que hay que vivir eso cada día. Yo quiero que alguien me busque Primera de Pedro, versículo 1, verso 16. Para que ahí veamos cómo se aplica esto en el Nuevo Testamento para los cristianos de hoy día. Amén. Amén. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Ahí vemos algo importante. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, Siempre. siempre. Y aunque nosotros estamos bajo un nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Jesucristo, ese pacto que fue confirmado en la Santa Cena, cuando Jesús le dijo a ellos, tomad, tomad la copa, esta es el pacto, mi sangre, comed, este es mi cuerpo que por vosotros. O sea, nosotros estamos bajo ese pacto que se rubricó, vamos a decir que se firmó en ese momento que se aprobó. Pero Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y tanto hoy como ayer al pueblo de Israel, hoy a nosotros, los cristianos, los que hemos decidido creer a Dios y en los cuales hemos cumplido la promesa que Dios le hizo a Abraham. Recuerda que leímos que decía que Dios le prometió a Abraham que en él, o sea, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahí entramos automáticamente nosotros y las generaciones que después de nosotros han de creer en la simiente de Abraham, que es Jesús. Pero en Dios es una constante, o sea, hace un llamado a la santificación. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado del mal, o sea, apartarse del mal, apartarse de la deshonestidad, apartarse de los deseos de la carne y empezar a vivir o buscar vivir conforme a los frutos del Espíritu. Seguimos, hermano. La promesa de Dios se cumple cuando aprendemos a depender de Dios y no de nuestros propios medios. Dios exige de cada uno de nosotros un cambio radical. O sea, cuando una persona viene a Cristo, tiene que experimentar un cambio de su vida que va desde los aspectos más básicos y más simples hasta los aspectos más complejos de su vida. Para ponerle un ejemplo, por ejemplo, si yo me convierto a Cristo y me juntaba con unos amigos y a veces pues criticábamos o murmurábamos a algunos compañeros de trabajo o a algunos vecinos o vecinas
del barrio, que es una práctica que aparentemente es simple y algo cotidiano y normal en nosotros los dominicanos, pues a partir de ese punto, o sea, la forma, por ejemplo, de comportarme dentro de mi casa, de cómo yo llamarle la atención a mis hijos, de cómo llamarle la atención a mi esposa, que muchas veces uno lo hace sin ningún miramiento y sin ninguna consideración, cosas que son simples y a veces no parecen normales, pues a partir de ese punto, pues Dios llama a que haya un cambio, a que haya una transformación, hasta la cosa más compleja, cosas por ejemplo como la promiscuidad en nuestra sociedad, eso es parte del día a día en los hombres. La mayoría de las personas son deshonestas y es que la gente dice que no roban, pero si tienen la oportunidad, si tú vas caminando y se te cae un dinero y ellos van detrás y ven que se te caen a ti, la gente lo pisa si lo están mirando y cuando tiene la oportunidad lo coge en el bolsillo y se va y sabe a quién se le perdió, o sea, todo tipo de deshonestidades. Y Dios exige, así como Dios les exigió a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, que se relacionara ya de una manera diferente con las personas que estaba con él, que no siguiera en aquella tierra idolátrica donde él habitaba. Así Dios nos exige a nosotros que cuando venimos a Cristo experimentemos un cambio que vaya desde lo más simple, desde lo más común hasta lo más complejo de nuestra vida. Vamos a seguir viendo. Abraham es probado respecto al pacto. A la promesa de Dios, las promesas de Dios se cumplen en Isaac. Por favor, que alguien lea Génesis 21, versículo 1 y versículo 2. Y alguien más que busque el versículo 3. Amén. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Amén, hermano. Amén. O sea que Amén. el Señor cumplió aún Sara estando en su vejez. Oh, la Biblia dice que Sara tenía 77 años, que no me equivoco, o 75 años. Y Abraham, 75 años y Abraham era de 90 años. Estamos hablando que Abraham era ya un octogenario, como dirían ahora. Será una persona y Sara no estaba ya en edad fértil, porque aunque vamos volando los versículos, pero dice que ya Sara hacía mucho que se le había quitado la costumbre, o sea que había dejado de menstruar y por tanto también había dejado de ovular, o sea que este nacimiento de Isaac fue un milagro. Dios hizo un milagro y Dios obró un milagro para cumplir su promesa. Vamos a leer el versículo 3 ahora. ¿Quién lo tiene? Ah, y el Sí, hermano leyó. él mismo. Entonces, en el versículo 3 vemos que llamaron el nombre del niño Isaac. Entonces vamos a leer del versículo 4 al 5. Y alguien más, bueno, yo lo leo, que alguien lea del versículo 4 al 5, del capítulo 21. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Amén. Amén. Tiene 99 años. ¡Wow! Increíble. Un Quiere decir, total. hermano, que cuando el Señor le hizo la promesa, decía que él tenía 75 y el cumplimiento lo vemos cuando tenía 100 años. Quiere decir que él esperó
25 años para ver el cumplimiento de la promesa. Para ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Buena observación, Roberto. Claro, y muchas veces nosotros tenemos que esperar, porque sucede que nos convertimos y queremos todo en un día. O sea, queremos ya cuando tenemos 6 meses que el Señor nos prospere, que Dios nos bendiga, que el Señor nos revele, que el Señor nos use. Queremos ser profetas, queremos ser apóstoles, pero hay que pagarle el precio a Dios. Hay que pagarle el precio a Dios. Y es que los procesos realmente por lo que Dios pasa a cada creyente, estos procesos obran en la transformación, en el cambio, porque realmente Dios no quiere bendecir. Dios quiere bendecir a cada uno. Y Dios quisiera que usted se convirtiera hoy y mañana el Señor le diera todas las bendiciones que Dios ha preparado y cumplir todos los planes que Dios tiene para usted. Pero ¿cuál es el gran problema? ¿Alguien me dice cuál es el gran problema con eso? ¿Por qué Dios no bendice a las personas de una vez? Es que no es la voluntad nuestra, hermano, o sea, es en el tiempo del Señor, definitivamente. Y la Amén. falta de fe, hermano, también. Perdón, hermano Román. Y la falta de fe en algunas personas, en algunos hermanos. Se desaniman por el tiempo, óyeme, porque se desesperan al ver que le hicieron una petición a Dios, le pidieron algo y creen que la cosa es en el tiempo de nosotros, ¿ves? Pero no, nos desesperamos y qué sé yo. Sí, y algo, igual como dice el hermano Félix, también, hermano José, Sí, o sea, la circunstancia nos, o sea, ponen en duda realmente muchas veces la fe que tenemos en Dios. Y debe de ser, o sea, nuestra fe debe de estar puesta en Dios directamente, independientemente de las circunstancias, aunque sean totalmente adversas. Pero eso no es fácil realmente, o sea, reconocerlo así. Pero es así. sí, Eh, sí. sí, hermano, yo tengo una pequeña anécdota, o no anécdota, sino algo que me sucedió. Yo desde mi juventud, una vez yo creo que yo comenté esto en la iglesia, desde muy joven, mi obsesión todo el tiempo fue viajar. Yo quise viajar todo el tiempo y hice toda la artimaña y mentira y tatueque y qué sé yo qué cosa para yo viajar. Todas las cosas. Eh, y llegó el tiempo en que yo decidí, dejé eso ya y me resigné a que nada, que yo no era cristiano, claro. Pero después de ello dije, bueno, y abandoné. Un día ya en edad ahora, sin querer a sí mismo, sin querer, porque la gente se puso en eso, no, que ve que están dando visa, que si yo qué, dije, está bien, déjame ir, te voy a complacer. Eso fue mi esposa, te voy a complacer. Y fui a sorpresa, hermano. Hoy me avisaron, Gloria a Dios. pero eso fue Amén. en el tiempo de Dios. Ahora yo lo entiendo, porque yo sé que si en Amén. ese tiempo de mis años mozos de adolescencia, hermano, yo me iba a perder o qué sé yo, qué cosa me iba a suceder. Dios me cuidó, ahora yo entiendo, Dios me protegió de esas cosas. Y fue en su tiempo, ese día que yo pude viajar, que yo dije, oye, mi gloria a ti, Padre, y gracias, porque fue en el tiempo de Él. Entonces a veces nos desesperamos y queremos hacer las cosas así como yo quería hacerla, ¿ves? Amén. A Amén. voluntad mía, y así. Amén. Un detalle importante, y es que Dios no nos bendice inmediatamente porque nosotros no estamos preparados. O sea, tomando el punto de la observación que hizo Roberto, y es que a través de los procesos, a través de las situaciones, pues Dios nos va dando experiencia que reafirma nuestra fe. Porque ¿qué pasa si muchas veces Dios no nos prospera y nos da las bendiciones en el primer año, en el segundo año, cuando nosotros nos convertimos? Muchas veces nos vamos al mundo con lo que Dios nos dio como bendición, a convertirlo en una maldición porque con los recursos, con lo que adquirimos, con la bendición que Dios nos dio, pues con eso vamos a perder, a usarlo como instrumento
para perder nuestras armas. Abraham tuvo que esperar 25 años, pero 25 años lo que dio fue prosperando su fe. Su fe fue creciendo. Y por eso es que debemos aprender a tener paciencia, porque Dios conoce y Dios sabe todas las cosas y Dios sabe cuándo es el tiempo preciso, cuándo es el tiempo exacto de su bendición. Que alguien lea, por favor, el versículo, del versículo 3 al versículo 10, del capítulo 22 de Génesis. Amén, amén. Hermano, Amén. disculpen que yo no saludé y Dios nos bendiga a todos, caray. Amén, hermano, amén. Amén. Del 3 al 10, del 22. Sí, Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, enalbardó. y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos más allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amén. Amén. Esto viene a propósito de que dice en el mismo capítulo 22, en el verso 1, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Madián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y donde ha leído el hermano Abraham, el hermano Román, perdón, o sea, vemos como Dios sale, como Abraham sale, me imagino que con dolor de su corazón, apareja su burro, como diríamos un buen dominicano, apareja su burro, ensilla su burro y arranca a sacrificar su hijo. Pero ya ha pasado un tiempo considerable y la fe de Abraham a través de los procesos por los que él ha pasado se ha fortalecido. No es el mismo Abraham que tuvo miedo cuando Dios lo mandó a hacer el holocausto en el capítulo 12, cuando Dios lo mandó, o sea que por la espera y por el temor de la gran oscuridad, dice la Biblia que tuvo miedo. Si comparamos los hechos, este hecho es mucho más serio y mucho más comprometedor, o sea, y Dios le dice: ofréceme tu hijo, y Dios mismo le dice: tu único hijo, o sea, el único que tú tienes. Pero Abraham no dudó en ningún momento. Abraham siguió creyendo en la promesa de Dios, porque la pregunta sería, o sea, si voy a sacrificar mi único hijo, ¿cómo veré el cumplimiento de tu promesa? Abraham en ningún momento, Abraham dudó de la promesa de Dios
Y aquí vemos en el versículo 10 que dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, la decisión estaba en él. La decisión de ejecutar lo que Dios le había dicho. Y cuando Isaac le pregunta a él, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está todo, ¿dónde está el cordero? Y dice que el Señor se proveerá. O sea, eso es fe, hermano. El Señor se proveerá, o sea, Él mismo se va a proveer. Y vemos entonces en el verso 12, en el verso 12, en el verso 12 que dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo dio en holocausto en lugar de su hijo. El holocausto se hizo, el sacrificio también se hizo. Y Dios probó a Abraham, y a Abraham le pasó esta prueba a Dios, y Abraham le pasó esta prueba a Dios con 100, o sea, aprobado. Dios impidió que matara a su hijo. Dios reafirmó su promesa a Abraham. Alguien que lea desde del versículo 15 al versículo 19, del verso 22. Amén. Y llamó, lea, hermano, está bien. Sigue, hermano, sigue. No se preocupe. Bueno. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de esta a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Bersabé. Y habló y habitó Abraham en Bersabé. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijo a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kenuel, padre de Arán, Keset, Azob, Pildas, Yudiaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaán, a Taaz y a Maaca. Amén. Amén. Aquí vemos cómo Dios extiende la promesa no tan solo a Abraham. Dios extiende la descendencia no tan solo a Abraham. Y aunque era hasta el verso 21, pero algo importante que leyó el hermano Román fue que también le nació Rebeca. Y Rebeca es la que sería la futura esposa de Isaac, la madre de Esaú y de Jacob. O sea que el cumplimiento de la promesa de Dios seguía.
Las promesas de Dios no se debilitan ni se desvanecen con el paso del tiempo. Solo tenga fe y obedezca. Hermano, solamente hay que tener fe y obedecer a Dios. El escritor de esta clase, discipulado y ministerio en acción. La vida de fe es una relación, una interacción continua entre Dios y sus hijos. Dedique un tiempo para examinar su vida y asegurarse de que su fe y sus obras estén alineadas. La razón de esto es porque la fe y la obra son inseparables. Testifiquen cómo la promesa de Dios los ayudaron cuando su fe fue desafiada. Recuérdenles a otro que las alegrías y las cargas son parte de nuestra vida de fe. Examine la forma en que pondrá su fe en acción en todo tiempo. Hermano, esta clase llega a su fin, así que comentar. Sí, hermano. De verdad que tenemos que entender y recordar, y de verdad que Dios conoce nuestras intenciones, nuestros deseos. Dios sabe lo que vamos a hacer. Dios conoce nuestros corazones, porque realmente Dios sabía de antemano que Abraham le iba a ser fiel, que Abraham le iba a cumplir lo que él le había mandado de matar a su hijo. Y Dios lo sabía, por eso lo detuvo. Entonces, por eso le digo que Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Por eso debemos estar siempre alineados con Él. Amén. Amén. Nuestro hermano Porfirio no lo hemos escuchado hoy. Hermano Buenas Porfirio, Dios le noches, bendiga. mis amados. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Amén. Yo quería hacer un comentario en relación a la circuncisión. La circuncisión marcaba a los descendientes de Abraham. El Señor le mandó a que se apartaran. Ellos no debían ser como los pueblos que los rodeaban. Tenían que ser distintos porque le pertenecían a Dios. Igual nosotros, el Nuevo Testamento nos dice que los cristianos estamos circuncidados por medio de Cristo. Amén. Y que en Él hemos sido cortado el pecado de nuestro cuerpo, lo cual viene siendo como una circuncisión espiritual. O sea, Amén. que en aquel tiempo se circuncidaban, pero nosotros espiritualmente, a través de Cristo, hemos sido circuncidados. Amén, amén. Amén. Amén, nuestro hermano. Dios les bendiga, mis amados. Amén, amén. Amén. Sí, muy edificante la clase. Y decir, observe cómo Abraham se tomó 3 días. Y lo que el mismo Abraham dice, que Dios se iba a proveer de cordero. Dios se proveerá de cordero, le dijo al muchacho. Y así fue. Y Dios le dice a Abraham, su hijo único. Eso simbólicamente se está refiriendo a Jesucristo, el único hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios. Amén. Y cuando usted acuerda cuando Juan el Bautista le dijo, cuando vio a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se llamaron porque... Dios se proveyó del Cordero para nuestro bienestar espiritual, darnos vida en Jesucristo. Y tocando a lo que usted decía, Aarón, de que si una persona convierte a Cristo, dice la Biblia, de modo que si algo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice en 2 Corintios 5:17. Y en Colosenses capítulo 3, verso 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Se fija, tenemos que demostrar
por nuestra manera de vivir que verdaderamente somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguien más? Bueno, siendo así, entonces vamos a orar para despedir. Padre, gracias, gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por esta hora que tú nos has permitido compartir, Señor amado, y disfrutar de esta clase, de este manjar que tú tenías preparado para nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Cuídalos, Señor, protégelos. Mira su salud, Señor. Bendice sus finanzas, oh Dios, conforme a tu riqueza en gloria. Glorifícate, Señor amado, y guarda nuestras vidas y ayúdanos a seguir en paz. Y sobre todo, fortalece nuestra fe y que este ejemplo de Abraham, Señor amado, sirva, Padre Santo, como ejemplo para nuestra vida, como un ejemplo de fe y de obediencia. Ayúdanos, Señor amado, a ser como Abraham, a siempre creer en tu promesa, Señor amado, por encima de las circunstancias y por encima de las apariencias. Bendice nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Amén. 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 Dios bendiga a todos. Igualmente.